Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar la primera parte, que es una formación asincrónica, de este curso que hemos denominado Tecnologías de la Información y Comunicación, aplicada a la formación técnica, la formación y la educación de profesorados técnicos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es ver la historia de estas teorías, de estas formas, de estas nuevas tecnologías. Como sabemos, la tecnología no es más que la aplicación práctica de la ciencia, es decir, de lo que de una u otra forma ciencia pura pasa a ser tecnología y nos permite y nos facilita la vida. Algunos dirán, bueno, hoy día hay tanta tecnología que esta puede complicarnos las cosas. El curso que vamos a hacer es precisamente para aproximarnos a esas tecnologías de una manera noble, de una manera bondadosa, de una manera utilitaria. Es decir, tiene que servir para hacer lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, que es formar, es acompañar y facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje. Fíjense, en el origen, las tecnologías de la información y la comunicación tienen un pasado muy largo. Es decir, estamos hablando que a principios del siglo XIX empezamos con el telégrafo, luego hay avances en comunicaciones a distancia, luego vamos a ir a ver lo que ocurre con el teléfono y más adelante vamos a ver cómo hay en el siglo XX un notable crecimiento con las computadoras digitales, ¿no? Ya de hecho, desde 1940, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, aparecen las computadoras, las primeras ordenadores de información. Ahora, más adelante, en los 60, vamos a encontrar cómo el mundo de la informática empieza a tener un peso mayor y más adelante, como poco a poco, a partir del año 70, 80, empezamos a encontrarnos con este fenómeno que hoy es tan cotidiano, tan necesario y se encuentra incluso dentro de los servicios tan cotidianos como el agua, la electricidad y el combustible o la energía, que es la Internet. Así que a medida que esto ha ido pasando, han ido apareciendo diferentes elementos. Hoy día incluso algunos autores como Castel, Manuel, va a decir, bueno, existe una sociedad de la información, vamos a ver qué es eso de la sociedad de la información y vamos a ver cuál es nuestro lugar en esa sociedad. Fundamentalmente, las tecnologías de información y comunicación engloban no solo las computadoras hoy día, sino también todas las plataformas digitales, la inteligencia artificial y el uso masivo de algo que puede para nosotros ser un poco oscuro en este momento, pero que vamos a ir aclarando, que es esto de la Big Data y cómo ya existe una interacción entre lo que hacemos en aquello que creemos que es nuestra vida privada, en nuestro espacio y las redes y los vínculos de información y cómo nosotros somos ahora portadores y creadores de oportunidades para muchas plataformas y para muchas cosas, como por ejemplo el marketing o la gestión política o las acciones sociales en general, ¿no? O sea, nosotros hoy día nos movilizamos con tecnologías de información y comunicación como el Google Maps o el Waze y también somos partícipes de esta tecnología como esta en la que estamos ahora, en la que estamos conectados para poder dar información. Es más, este curso completo se hace a través de tecnología de información y comunicación. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara esto y hasta dónde vamos a avanzar. Ahí vamos a conocer algunos autores, les voy a dejar algunas referencias para que tengan allí en lecturas complementarias a Bandic, a Castell y a otros tantos, ¿no? Lo importante va a ser que dar, educar, estar y trabajar hoy día está absolutamente vinculado con tecnología de la información y la comunicación. Esto de la digitalización de los servicios, la digitalización de lo que hacemos, no es algo que podemos evadir, es algo que está con nosotros y que definitivamente vino para quedarse. Y podemos hacer uso o requerimos hacer uso de ello, incluso si nuestra voluntad hace limitaciones a eso, ¿no? Pero es inevitable. Hoy día, si queremos hacer algo en el banco, tenemos que usar tecnología de la información. Si queremos hacer un turno en el médico, tenemos que utilizarlo. Si queremos dar una clase, también lo hacemos. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, qué es lo que hay allí con esto, pero veamos hoy este pasado y este trayecto
de lo que ha ocurrido con las tecnologías de la información a lo largo del tiempo. Concreta, en esta presentación vamos a tener los precursores de las TICs, la revolución de las tecnologías de la información y comunicación en el siglo XX, la era digital y la consolidación de las TICs, el impacto de las TICs en la sociedad y el futuro de las TICs, que más que futuro sería la continuación de nuestro presente, porque bueno, ahí están. Así que, bueno, comencemos. Antes, dar cuenta de que la tecnología de la información y la comunicación tiene sus bases en lo que para muchos es algo muy natural, pero que en su momento fue tecnología, que fue el escribir, el dibujar, el representar. También el hablar y transmitir esa información era necesario de una u otra forma. Así que las primeras herramientas de comunicación, como el lenguaje y los pictogramas, sentaron las bases de lo que hoy llamaríamos sistemas más complejos. Estas herramientas permiten la transición de información y el establecimiento de comunicación entre los seres humanos. Así que vamos a tener el lenguaje hablado, vamos a tener los pictogramas y toda la transmisión de información que se pudo dar a través de lo que podíamos escribir y enviar una carta, una misiva, un pergamino o cualquier cosa que se registrara estaba dentro de este proceso. Se encuentra en este proceso. Nosotros usamos la tinta, nosotros utilizamos el papel, utilizamos las paredes, las pinturas o aquellos derivados vegetales del mundo que nos rodeaba para poder hacer lo que necesitábamos hacer, que era transmitir información, que es la base fundamental de esto que hoy llamamos tecnologías de la información. Un poco más hacia donde estamos ahora, en el siglo XIX, aparece la revolución de la transmisión de la información que nos da esto de movilizar mensajes a grandes distancias sin el concurso del papel, de esto que llamaríamos una carta o el correo, en fin. Vamos a estar hablando del telégrafo, vamos a estar hablando también del teléfono. Estamos hablando de que para el año 1876 Graham Bell nos permite comunicarnos a grandes distancias, conectando a las personas de un lado a otro. El telégrafo, bajo sus famosas claves Morse o claves telegráficas, era recibido en otro lugar y utilizaba normalmente las vías de tren. De hecho, cuando nosotros vamos al interior del país, vamos a encontrar que nuestros trenes o lo que queda de ellos, los más antiguos o las ruinas de estos trenes, vamos a encontrar en postes telegráficos que se encuentran allí y que acompañaban al tren porque era la mejor forma de conectar a nuestras ciudades. Así que, bueno, a través de eso empezó a transmitirse información. Luego aparece, bueno, el teléfono que utiliza la base del telégrafo, pero que requiere un nuevo cableado, pero que además nos permite transmitir la voz. Y esto es, por supuesto, un notable avance en las comunicaciones. Nos hace que la información viaje a tiempo real. Y esta transformación a tiempo real también nos modifica la forma de entender el mundo en el que nos desenvolvemos. Estamos hablando de comunicaciones de cualquier estilo, conversaciones y vínculos entre personas que están de un lado u otro del planeta en un solo instante. Imagínense lo que era aquello de pasar de hacer una carta, que podía pasar 3, 4, 5 meses en llegarnos, para luego hacer otra carta que llegaba al otro lugar y así tener una conversación de 3 o 4 cartas o un poco más entre personas que se encontraban a distancia, a una conversación que se hace de manera instantánea solamente a través del concurso de una operadora y lo que ya sabemos a través de quizá un discado con unos códigos que nos daban una dirección. Porque ¿qué es un número telefónico? Es una dirección, es la dirección exacta en la cual están ubicados esos dispositivos con los cuales queremos comunicarnos. Hoy día eso está sustituido por lo que llamamos las direcciones IP, que no son más que precisamente eso, se utiliza la misma lógica. Estamos hablando con un aparato ubicado en un lugar exacto. Así que bueno, fíjense cómo esto, las repercusiones que pudo haber tenido esto en su momento y lo que sería para muchos desde esta proyección
encontrarse con este milagro de la tecnología, ¿no? La ENIAC, una computadora creada en la Universidad de Pensilvania en el año 1943-45, conocida como ENIAC, de nombre Electronic Numerical Integrator and Computer, era una computadora colosal, era enorme, enorme, pesaba 27 toneladas, contaba con 17.000 tubos de vacío, 70.000 resistencias, unas 10.000 condensadores y 7.200 diodos de cristal. Fíjense que eso generaba un calor enorme. Cada uno de estos tubos funcionaba como un interruptor electrónico y daba una secuencia de 0 o 1, ¿no? De acuerdo a cómo estuviese encendido o apagado, o cómo se comportara. Esto permitía que, bueno, que las operaciones dieran alguna operación lógica, lógicas dentro de lo que se llama los códigos binarios, ¿no? De 0 y 1. Esta enorme computadora que pasaban una semana programándola, podía para su momento hacer 5.000 sumas y 300 multiplicaciones. Ahora, fíjense lo que es todo este procesamiento para poder llegar a lo que estamos hoy, que tenemos en nuestras manos. Esta estructura digital fue, bueno, es el abuelo o la abuela de lo que tenemos ahora. La ENIAC era una cosa colosal, pero su principal aporte fue, bueno, que era enteramente digital. No utilizaba elementos electromecánicos y eso era una cosa extraña para la época. No se podía pensar algo como esto. Lo que se utilizaba eran los pulsos eléctricos y estos pulsos eléctricos se modificaban de acuerdo a la programación compleja que se hacía, ¿no? Como ya les dije, pasaban una semana programándola, ¿no? Para hacer un cálculo básico. Ahora, estos procesos eran de 1 y 0. Hoy día todavía se utilizan estos códigos binarios para muchas cosas. Y en programación se trabaja mucho estos cálculos binarios. Para el momento de este video ya existen las computadoras cuánticas, que son computadoras capaces de hacer cálculos inimaginables para nosotros. Tomar un algoritmo y reducirlo en menos de lo que se transmite la electricidad entre dos puntos simultáneos. Así que imagínense la velocidad. Estamos hablando de micros, nanosegundos en los cuales se puede hacer un cálculo que para aquel momento duraba semanas. Ahora se hace en nada, ¿no? Así que bueno, la ENIAC fue una computadora fantástica. Ahora imagínense ustedes con una ENIAC teniendo que activar 6.000 interruptores para poder hacer un cálculo matemático, una multiplicación, una suma, ¿no? Bueno, esto se hizo en la Universidad de Pensilvania y es la precursora de lo que son nuestras computadoras. Por su parte, en el año 1906 se da la primera transmisión de radio, en vísperas de una Navidad. Luego más adelante aparece la televisión y veremos cómo ambas avanzan a lo largo de ese siglo a lo que es el día de hoy. La radio empezó a ganar popularidad por allá por los años 20 y transforma la manera en que las personas ven las cosas, ¿no? La manera en que las personas se informan. Si bien la radio y la televisión son fuentes para emitir información, son medios para emitir información y no hay comunicación, es decir, no hay una retroalimentación por parte del televidente o del radio escucha, ya comienza a difundirse información de manera masiva y bueno, para ese momento era un boom, por supuesto. En tiempo real, en un momento, podíamos saber qué se daba y además a partir de los programas de televisión y los programas o las grillas de información, podíamos documentarnos e incluso entretenernos. Comienzan a aparecer estos medios para el entretenimiento, porque había que llenar espacios. Se dice que la primera transmisión musical se da porque se agotan los diarios radiofónicos, es decir, no se sabía qué hacer con esto. Y entonces se comienza a transmitir música en vivo. Se daban conciertos y se grababan o se transmitían en vivo. En los años 50 hay un auge
de ambos. Por un lado, la radio, pero por otro, el boom absoluto de la televisión. Se convierte en el medio más masivo, el medio que, si bien existe en las casas una radio, todas las personas se reunían en las noches a apreciar algún programa, alguna telenovela, alguna difusión. Es aquí que aparece el séptimo arte, ¿no? Aparecen las películas, pero en caja chica, en un espacio en el que todos y todas podemos acceder a ellos, ¿no? Ahora, esta visión instantánea de información para millones de personas como fuentes de entretenimiento es un boom. Pasan a ser un proceso fundamentalmente revolucionario y hay una dualidad en esto y se dan grandes discusiones en la época sobre entretener o educar. Entonces, los estados suelen, el gobierno suelen tomar las televisoras y es el momento en que también comienzan a aparecer las televisoras públicas. Antes era potestad de los privados, entonces los privados con sus fuentes de entretenimiento y lo público con sus fuentes de información. Luego, bueno, está lo que ya conocemos. Ahora, la agilidad, la rapidez y la accesibilidad de esta información era algo de lo que echar mano para poder, bueno, transmitir lo que se quería transmitir a la sociedad. Y bueno, hoy día siguen existiendo, no podemos decir que la radio haya desaparecido. Si bien hoy día existen los podcasts y existe el YouTube y existen formas parecidas de transmisión que combinan lo visual y el audio, realmente todavía nosotros encendemos la radio para escuchar desde un partido de fútbol hasta nuestra música favorita, pasando por las noticias de la mañana o de la tarde. Así también la televisión, que cada vez ha perdido más audiencia en sus sistemas de onda libre y de programación, pasa a ser ahora también un medio para distribuir información. Hoy día tenemos streamings y esto es lo que viene a salvar a la televisión, debido a que, bueno, lo que se va comiendo el tiempo en nuestra vida cotidiana también impedía o impide que nosotros nos sentemos a una hora específica a ver un determinado programa de televisión. Eso es muy difícil el día de hoy. Pero con las plataformas podemos simplemente optar por ver lo que queremos ver cuando queramos verlo, a la hora que sea. Así que bueno, hemos llegado justo a eso, a que la televisión sigue existiendo, la radio sigue existiendo y son parte de lo que hemos ido acumulando en tecnología de información y que está presente, que acompañan al mundo de las pantallas de televisión, las pantallas de computadora, los teléfonos, las tablets y todas aquellas otras cosas que nosotros podemos usar. Hoy día incluso todavía dar un regalo, dar una televisión 4K, por ejemplo, es un gran regalo para una familia. Así que bueno, sigue existiendo, siguen estando allí, siguen estando presentes entre nosotros como unos aparatos utilitarios y necesarios para todos nosotros. Para la década de los 60 ya aparecía una red llamada ARPANET, que era una unión entre las universidades y los sistemas de Estado de los Estados Unidos. Era un proyecto de defensa, fundamentalmente era un proyecto para conseguir toda la información posible y adelantar medios, inventos, información estratégica. No existen líneas directas con el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, pero se sabe que fue utilizado principalmente para lo que hoy día sigue siendo utilizada la Internet, y es para captar información de todos los usuarios, de todos los medios. En este caso, se utilizaba en gran medida para captar la información novedosa que salía de las universidades. O sea, se publicaban allí los avances y algunas cosas que tenían que ver con qué intercambiaban los investigadores y qué intercambiaban las personas, ¿no? Fundamentalmente era un proyecto para poder tener en tiempo real información delicada, ¿no? Recuerden que estamos en la Guerra Fría para ese momento. De hecho, este mismo sistema de interconexión entre universidades lo va a tomar la Universidad de Buenos Aires en el Departamento de Computación, que originalmente era parte del Departamento de Matemáticas, y va a crear la Red Académica Nacional a partir de 1987, o sea, solamente unos pocos años después. Ya la Argentina tenía un sistema paralelo que era interno, ¿no? Para
Ya para los años 90 aparece el Internet en todos lados, ya hay accesibilidad. Esta accesibilidad la vamos a discutir en la clase siguiente, pero eh, había ya formas en que las instituciones, las corporaciones, las empresas tenían Internet para intercambiar. Ahora, fíjense un dato curioso. El primer correo electrónico se da en 1978. Ese correo electrónico era realmente un mensaje que lo que hacía era dar información sobre un producto de una empresa digital. Y lo más interesante es que el primer correo electrónico es también el primer spam. Llega a 400 usuarios en aquel momento y lo que hace es enviar una información de un listado de ventas. Esto fue un accidente, pero como dato curioso se los dejo, porque fue muy interesante saber, bueno, esto de adjuntar y colocar información y enviar algo no deseado. Así que por ahí empezaron las cosas. Para el año de los años 90, ya bueno, se supone que a nivel global se empieza a compartir información. Por supuesto, esto tiene sus limitantes, esto tiene sus discusiones y lo vamos a tener que hacer en la clase siguiente, pero realmente para los años 90 está esto desarrollado y la Internet pasa a ser parte de nuestra vida cotidiana. Siguiendo este desarrollo tenemos que hablar de las computadoras, por supuesto, las computadoras personales. Ya habíamos hablado de las grandes computadoras. Ahora veremos cómo la primera computadora de la que se tiene uso de razón fue fabricada en los Estados Unidos y se llamó Kenback 1. Se hizo en 1971. De ella solo se hicieron 50 ejemplares y se vendieron 40. 10 años más tarde, IBM lanza la muy conocida PC para el año 1981. Esta computadora costaba $1.500, que serían hoy unos $5.000 americanos. Por supuesto, y lo veremos más adelante en las discusiones éticas, la accesibilidad a estos aparatos es definitivamente un filtro, como todo, un filtro para poder vincularlo. Digamos que hoy día una computadora, si seguimos en la lógica de los dólares, está entre los 800 y los $1.000 americanos. Ahora, va a ser importante saber que dentro de esto, ya para los años 90, la computadora pasó a tener una relevancia importante, ¿no? En todos los lugares de trabajo se tenía acceso a estos aparatos y ya se puede decir para el año 2010 que hay un uso masivo de las computadoras. Esta masividad, por supuesto, sigue siendo relativa, ¿no? No es una masividad transversal, sino, por así decirlo, horizontal, para determinadas clases sociales y para determinados lugares en los cuales tener una computadora tiene algún sentido, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo. La Internet como vehículo para interconectar la información es una realidad. Desde los años 90, como ya vimos, ha ido avanzando. Es una plataforma que es fundamental para nosotros y que, en definitiva, está dentro de lo que hacemos de manera cotidiana. A saber, va a ser bien interesante en el desarrollo de los espacios masivos de información, o sea, de accesibilidad masiva, como en esta revolución, por así decirlo, vamos a encontrar un caso interesantísimo que es el caso del Hotmail. Hotmail fue el primer correo masivo gratuito que se lanza y lo envía al mercado Saber Batia. Y junto con Rocketmail, que pasa después a ser Yahoo, que aún existe por allí, son los dos precursores de la masividad en esto. Hoy eh, tenemos cierta predilección por el Gmail, por su integrabilidad a otras plataformas, a otras funciones y otras aplicabilidades, pero este correo todavía sigue existiendo. Es más, Microsoft sigue teniéndolo como base para el acceso a sus múltiples servicios y aplicaciones como Word o Office 365 y todo lo demás, ¿no? Ahora, va a ser importante que en esta revolución, eh, por lo menos esto, por aquello de la gobernanza digital y múltiples gestiones que tenemos que hacer,
sí podemos decir que está democratizado. Es decir, prácticamente toda persona en el mundo tiene un correo electrónico y un número de teléfono. Así que eso tenga o no tenga accesibilidad a Internet, pues es otra cosa. Pero podemos decir que el correo electrónico sí es de estas cosas que eh, han sido masificadas y tiene un profundo impacto en nuestra vida cotidiana. Así como hemos conversado sobre los avances en computadoras, los avances en comunicaciones directas como la televisión y la radio, y del intercambio de información como la Internet, bueno, era necesario hablar del teléfono. El teléfono móvil, como lo conocemos, comienza en 1983 a masificarse con el famoso DynaTAC 8000X de la empresa Motorola. Este aparato pesaba 1 kilogramo, tenía 23 por 13 centímetros y era realmente un ladrillo. Costaba para su momento $4.000 americanos en su lanzamiento y ofrecía, fíjense qué interesante, 1 hora de conversación continua, cosa que era innovadora para la época. ¿No? Podías desde cualquier lugar hacer una llamada de esto. Era sencillamente una configuración de radioteléfono. Todavía sigue siendo de esta forma, aunque ahora hay unas configuraciones digitales mucho más avanzadas, pero el principio es el mismo. Sigue siendo una tecnología de tipo celular, es decir, por cuadrantes. Y hay cuadrantes que van repitiendo esta información y se van dando. Ahora, lo interesante es que, bueno, hoy día estos teléfonos han evolucionado a lo que conocemos, ¿no? Estos aparatos que cargamos en el bolsillo, que ya no pesan más de 250 gramos, y que en su mayoría, entre 6 y 4 pulgadas, están proporcionándonos toda la información que necesitamos, ¿no? Son microcomputadoras que no solamente nos permiten integrar todo lo que hemos hablado, ¿no? En el teléfono se integra la posibilidad de ver como si estuviésemos utilizando la televisión, la posibilidad de escuchar, como en la radio, la posibilidad de transmitir, como bien vemos en la internet, y además la posibilidad de comunicarnos con el teléfono. Fíjense cómo hoy día los teléfonos móviles han integrado toda esa información y hemos entrado al mundo de las pantallas. Si nosotros deambulamos en el mundo de las pantallas para leer, para comunicarnos, para entretenernos y para muchísimas otras cosas. Las TICs han venido a generar un cambio importante en la educación y el trabajo. Las TIC han revolucionado la educación al permitir que el aprendizaje se dé en línea y en acceso a recursos educativos. Es decir, en teoría, cualquier persona en cualquier lugar del mundo con acceso a la tecnología de la información y comunicación podrá capacitarse, formarse y aprender algún oficio. Este trabajo es bien importante porque lo que va a hacer es multiplicar las capacidades de la sociedad de producir y de cultivar, cultivar su educación, ¿no? Ahora, en este ámbito, por supuesto, lo laboral también está atravesado. Esto del trabajo remoto ha cambiado las vidas. Después del COVID se incrementó muchísimo. Ahora es habitual saber que en toda negociación y todo término de referencia podemos encontrar cosas como como esta posibilidad de hacer un trabajo remoto, 2 días, 3 días o absoluto, un trabajo remoto total. Bueno, de hecho, nuestro curso es remoto, así que fíjense cómo es parte de nuestra realidad. Nuestra realidad es hoy día física y es virtual. Por eso hemos visto cómo hasta nuestra realidad ha cambiado. Así que veremos también algunos elementos que tienen que ver con esto, que tienen que ver con las formas en las que las TICs nos han venido a cambiar las cosas, pero también cómo nosotros podemos controlar esos cambios en gran medida desde una perspectiva social, situada y ética. Dentro de esta perspectiva social, situada y ética, tenemos que verificar cómo las TIC han ido cambiando nuestra cultura, cómo la localidad, que es la interacción de lo local con lo global, le hace frente también a la globalidad, que es este principio de que todo debe ser igual por todos lados, ¿no? La conectividad va a permitir que nosotros nos
vinculemos, pero también hay que poner algunos elementos y unos hitos culturales en medio, ¿no? La tecnología de la información nos va a ayudar a avanzar, pero también nos puede ayudar a permear algunos elementos impropios que tienen que ver con cosas que consume la gente, ¿no? Ahora, el consumo de información es algo enorme. Ahora, tanto es así que algunos letrados van a decir que existen cosas como la infoxicación, que es un exceso de información que trae problemas en la salud mental, y el acceso pleno a la conectividad y a las pantallas hace que incluso nuestros ritmos circadianos, esos despertar y dormir, se alteren, ¿no? Estos procesos vitales naturales. Va a ser importante que nosotros pensemos en los desafíos que eso tiene a otras cosas como la privacidad, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos medios de comunicación, sistemas de comunicación y aparatos para comunicarnos que están conectados en una red que no es privada. Y al no ser privada, se dan discusiones importantes sobre el uso de la Internet, donde se plantea que siendo la Internet un espacio abierto, todo aquello que publicas es para el uso de la comunidad. Eso incluye tu información personal y tus datos. Hoy día esto es fundamental en las políticas internacionales y locales de privacidad y conservación de datos, ¿no? Tus datos pasan a ser un elemento de intercambio y un elemento de base para la economía. Es decir, saber tus gustos y saber qué consumes es, en definitiva, una, una avanzada y es un privilegio que se dan algunas organizaciones, algunas empresas, para poder acceder a lo que nosotros deseamos, con lo cual pasamos a ser poblaciones cautivas de, de esto, ¿no? De hecho, sabemos y algunos bromeamos mucho con esto, pero tiene que ver con una realidad y es que hay algoritmos que se configuran a partir de tus gustos y que entonces esto lo va a plantear un filósofo llamado Byung-Chul Han, va a decir, en esta Internet, en esta comunidad va a existir la exclusión y la expulsión de lo distinto. Es decir, yo voy a estar en comunidades donde la gente se parece a mí porque, bueno, los algoritmos me llevan a las cosas que me gustan y me separan de todo aquello que es nuevo, de todo aquello que es distinto a la búsqueda que yo estoy haciendo en mi aparato telefónico, desde donde lo estoy haciendo. Esto, por supuesto, va a ser fundamental para lo que vamos a hacer nosotros como docentes en la comunicación y en la educación de nuestros aprendices, de la gente que está con nosotros y que estamos acompañando su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya para cerrar, no podíamos dejar de lado tres elementos que son hoy boom y que están conectados en todos lados. Hace muy pocos meses se lanza públicamente las inteligencias artificiales de acceso pleno, existiendo una guerra entre las inteligencias artificiales de orden americano, europeo y asiático. Vamos a encontrar empresas como IOTA y Microsoft peleando con ChatGPT contra DeepSeek y otras tantas, ¿no? Nosotros como educadores estamos llamados a ver cuál es la mejor alternativa de uso para la capacitación y lo que tenemos que hacer, tanto en la perspectiva técnica como en la perspectiva teórica. La inteligencia artificial nos genera un reto. Parte de nuestro curso va a ser también, de cara a ese reto, cuál es la postura más sana, más eficiente y más ética ante estas nuevas tecnologías. Un poco para adentrarnos a esto, les diré, bueno, que la inteligencia artificial, que fundamentalmente es precisamente el concepto básico de ordenamiento de información. Lo que hacen los servidores de inteligencia artificial es tomar unos prompts, que son las órdenes que nosotros le damos, y a partir de eso generar una secuencia heurística lógica que combina lo inductivo y lo deductivo para hacer un entramado de información coherente bajo unas normas lingüísticas específicas y nos da un producto que de una u otra forma compila lo que está presente dentro de la Internet. Y esto es importante saberlo porque no es precisamente información 100% actualizada, porque esta es información 100% actualizada, una vez más,
está dada en las versiones más pro, más costosas de esta tecnología, pero aquellas tecnologías que son de uso gratuito utilizan eh, información que estaba en la red hasta noviembre de 2024. Entonces, fíjense que se va actualizando en la medida que se van liberando algunos parámetros dentro de esta información. Ahora, fíjense cómo esta inteligencia lo que va a hacer es decruzar y combinar información para darnos algo. Por supuesto, hay grandes fallos en inteligencia artificial, pero esto funciona desde el vínculo con el usuario, es decir, a medida que los usuarios vamos utilizando la inteligencia artificial y vamos reforzando diferentes protocolos, esta tecnología va mejorando y cada vez va, por así decirlo, aprendiendo, es decir, resolviendo nuevas complejidades para eso. Por otro lado, vamos a tener el IoT o la Internet de las cosas. Esto habla de las casas inteligentes, los autos inteligentes y los dispositivos complejos inteligentes. ¿De qué estamos hablando de esto? Bueno, estamos hablando de la posibilidad de acceder de manera remota a objetos domésticos, una licuadora, una heladera, un microondas o las luces de la casa, ¿no? Esto de una u otra forma para facilitar la convivencia y para facilitar el uso de estas herramientas, ¿no? Esta hiperconectividad en la Internet de las cosas se supone que nos daría más bienestar, ¿no? Tener la posibilidad de, con la palabra, decirle a la casa que regule determinada condición. Por ejemplo, baja luz, entonces bajan las persianas, la luz del cuarto baja a la mitad y se coloca, no sé, una música de fondo preseleccionada por el usuario. Esto tiende a mejorar la calidad de vida de las personas y a facilitar muchas cosas, ¿no? Así como los aparatos electrónicos en su momento pasaron a ser avances que nos permitían mejorar el tiempo, pues esto es una progresión de esos avances. Y por otro lado, las tecnologías blockchain son tecnologías de compartimentación de información. Es decir, nosotros vamos a tener piezas como a modo de cubos de información que nos van a permitir un respaldo de lo que está allí. Y esta información, que además pueden ser códigos asociados a montos, como por ejemplo la tecnología blockchain aplicada a las criptomonedas y a otras fuentes como las NFT, de valor. Así que lo que se hace es como una especie de proceso de compartimentación para evitar la pérdida masiva de información en caso de que exista un colapso de las redes, ¿no? Ahora, esto es como aplicar la teoría de la fractalidad, es decir, esto de los seres y la vida y lo que nos rodea como un elemento micro del microcosmos multiplicado muchísimas veces. Es decir, la fractalidad dentro del blockchain nos va a permitir replicar en un microespacio 1 millón de veces las cosas. Y no lo voy a colocar acá, pero hoy día, en este momento, ya existen aproximadamente 200 computadoras cuánticas que son capaces de elaborar procesos que eran algorítmicamente imposibles, es decir, eran enormes en menos de lo que cursa una idea en nuestra mente, ¿no? Así que ya eso es posible, tiene que ver con tecnología quantum que utiliza interconectores de oro y que además utiliza eh, una temperatura muy interesante, porque es una temperatura de la temperatura del universo, es decir, estamos hablando de cientos de grados Fahrenheit por debajo de lo que es la vida común. Así que bueno, por ahí va la nueva tecnología y tiene que ver con esta capacidad de procesar toda esa información que generamos. Ahora, reflexivamente veamos esto, ¿no? ¿Cuánta información somos capaces de generar nosotros mismos? ¿Cuánta información intercambiamos? ¿Cuántos mensajes, cuántas imágenes, cuántos memes, cuántos videos somos capaces de emitir y cuántos somos capaces de consumir? Bueno, imagínense todo eso al mismo tiempo, dividido, o sea, o multiplicado, perdón, por todas las personas del mundo, ¿no? Entonces, fíjense
como esto. Eso es una cosa colosal que requiere de este proceso cuántico y que hacia allá va la nueva tecnología. Estos nuevos avances en TICs nos van a obligar, por supuesto, a algunos desafíos, nos van a dar unos desafíos. En principio, desafíos en la ciberseguridad, es decir, eh, vuelve a aparecer el diálogo entre lo privado y lo público, entre lo que puede acceder el Estado y los sistemas de control a mi información o no, y todo lo que tiene que ver con eh, el manejo no solo de contraseñas y estos elementos que son claves para poder operar bancariamente, porque no solamente estamos hablando de ciberseguridad cuando hablamos de los bancos, estamos hablando también de información personal, fotografía, imagen en tiempo real, accesibilidad a nuestros aparatos, en fin, ¿no? Tanto es así que fíjense que las computadoras hoy día, eh, y uno lo vería como un retroceso, pero no es así, tienden a colocar un dispositivo para que usted pueda bloquear físicamente la cámara de su ordenador personal, de su laptop, ¿no? Y esto es porque, bueno, hoy día no hay 100% seguridad de que otra persona en otro lugar del mundo no opere sobre tu aparato, ¿no? A través de una dirección IP, que es el homólogo a la dirección que tiene un teléfono, ¿no? Es decir, un código de números que corresponde a donde estás tú y corresponde en este caso a lo que es el aparato en el que estás. Otro desafío sigue siendo esta desigualdad al acceso. Tenemos problemas serios para acceder a la información, pero también tenemos problemas serios para acceder a la tecnología. Estamos hablando que, si bien los teléfonos celulares son económicos, por así decirlo, hay una masificación de unos software que tienden a masificarse como Android y como otros de ese estilo, iOS. La verdad es que un teléfono celular económico puede llegar a los 100, $150. Y esto no es fácil de obtener, no es tan sencillo. Además de que todo está mediado por organizaciones que nos prestan servicios. Estamos hablando de que todo esto hay que pagarlo. Hay que pagar el celular, hay que pagar la conexión a Internet, hay que pagar las aplicaciones que utilizamos y bueno, y hay que pagar la tecnología celular y las redes de comunicación telefónica que están allí. Así que esto sigue siendo un problema. Pero además de eso, la internet y la señal telefónica tienen que llegar al lugar en el que me encuentro. Entonces, esto no es tan así. Cuando uno recorre el país se da cuenta que hay lugares donde no hay señal. Y si no hay señal, entonces no hay conectividad. Y si no hay conectividad, bueno, entonces, ¿qué podemos estar hablando de TICs en una comunidad, por ejemplo, de Santiago del Estero o de eh, Tierra del Fuego o, sin ir muy lejos, acá del conurbano profundo, ¿no? Eso es algo que está por verse. Y, bueno, sí plantea unas oportunidades para la educación. Esta es una oportunidad para la educación. Si lo vemos, estamos online, vamos a estar eh, asincrónicamente y sincrónicamente a lo largo del curso y podemos acceder, ¿no? O sea, podemos, por algunos medios, establecer alguna comunidad de intercambio de saberes y vamos a formarnos, ¿no? Pero esta es una oportunidad, sí, a destiempo. Podemos hoy día hacer capacitaciones sincrónicas, asincrónicas, y podemos utilizar múltiples herramientas que las veremos a lo largo del curso. Y bueno, hay un planteamiento eh, interesante sobre la mejoría de la salud, entendiendo que la accesibilidad a cierta información privilegiada, la posibilidad de conseguir diagnósticos más veloces, pero además la posibilidad de tener una mejor calidad de vida que nos traerían las TICs, mejora en gran medida nuestra salud. Así que, bueno, ahí están los grandes desafíos que tienen estas tecnologías y que nos proponen para el desarrollo de lo que estamos haciendo en este momento y a dónde vamos. A modo de conclusión, y para continuar con nuestro curso, hemos visto cómo ha habido un desarrollo reciente, muy reciente. Estamos hablando de que mucha de esta tecnología de la que hemos estado conversando no llega a los 100 años. Estamos hablando de una transformación que ha sido muy violenta, muy rápida. Todavía esto presenta severas dificultades para su asimilación, pero nos da oportunidades para la educación, nos da oportunidades para
la mejora de la calidad de vida y para la mejora de las condiciones de trabajo. También nos presenta desafíos, ¿no? Presenta desafíos éticos, nos presenta desafíos situacionales, nos presenta desafíos en torno a la democratización del acceso a estas tecnologías, ¿no? Y nos presenta desafíos definitivamente desde el mundo, desde el marco de la educación, es decir, qué hacer con esto para mejorar la transferencia de información y el proceso de enseñanza-aprendizaje que ya viene a ser transformado como lo conocemos y que tiene que avanzar, ¿no? Es decir, cómo hacer que podamos transmitir de mejor forma y de una manera eficiente lo que queremos transmitir, logrando esta transformación que nosotros queremos en las personas con las cuales trabajamos. Así que bueno, es parte de lo que nos toca, es parte de lo que debemos hacer y vamos a seguir en este curso para ver un poco qué hacer con estas tecnologías y cómo mejorar nuestra calidad de la enseñanza.